¿Qué pasa? Os traigo un nuevo vídeo sobre el Brighton de Roberto De Zerbi, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Roberto De Zerbi es un entrenador que le encanta tener la posesión, dominar los encuentros y ser protagonista. Por tanto, cuando juguéis con estas tácticas vais a tener que tener mucha calma con el balón, incluso a veces espera la presión del equipo rival para seguir tocando y buscar después las espaldas, pero siempre con un juego asociativo. En cuanto a la formación que utiliza, es un 4-2-3-1 abierto con MI, MDs y dos pivotes, con el MCO por delante, y cuando pasa al campo rival evoluciona de una manera bastante similar, aunque sí que es verdad que normalmente el mediapunta y el punta no suelen estar rectos y normalmente suelen estar abiertos, como si fuese una especie de 4-4-2 o 4-2-2-2, donde sobre todo la mayor importancia de este equipo está entre los dos centrales y los dos pivotes. Algo que hace mucho el Brighton es que cuando la tienen los centrales, aunque sea en campo rival o en su campo, pausan el partido, es decir, la tienen los centrales y pisan el balón y esperan a que el equipo rival venga. Entonces, con este cuadrado entre los dos centrales más los dos pivotes, una vez viene la presión, un central juega con otro y una vez ha saltado ya la presión del delantero, Dan juega con McAllister en diagonal y McAllister ya al primer toque con Caicedo y Caicedo para la lana. Entonces, con esta combinación rápida consiguen desactivar la presión del equipo rival y ya poder recibir la lana entre líneas y si Mitoma está abierto, meter una diagonal a la espalda del lateral y ahí generar mucho peligro. Midfielder Stuart Robson, and if this game lives up to its billing, we're in for a riveting occasion. It is Hamburg, and they take on Brighton. En otras ocasiones también viene la presión del equipo rival, también combinan entre los dos centrales con los mediocampistas y estas combinaciones al primer toque acaban llegando el balón a la lana o a Ferguson, uno de los dos que están entre líneas más avanzados, y a veces en vez Mitoma de estar abierto hace una diagonal hacia adentro y es Estupiñán el que desdobla y aprovecha esta diagonal de Mitoma y recibe ya Estupiñán en banda y puede meter un centro o generar peligro. And the PSG team looks like this. Gianluigi Donnarumma stands between the posts. Marquinhos plays alongside Presnel Kimpembe at the back. Marco Verratti starts with Fabio. Otra de las alternativas que tienen cuando están estos dos centrales con el balón calmado y tocando entre ellos es que a veces la presión es mucho más alta y hace que se junten mucho los dos centrales y los dos pivotes, y como salta el equipo rival a la presión, lo que sucede es que hay mucho espacio detrás de ellos, de los mediocampistas, y ahí es donde están la Lana y Ferguson. Entonces el pase va directo de el central hacia la Lana o Ferguson y dejan de cara para allá uno de los dos medios como tercer hombre y con una pared con ellos ya le meten el balón por encima y pueden generar ahí un contra uno contra el portero. Ferguson. Are they going to forge ahead? Otra de las jugadas que utiliza cuando tiene el balón el Brighton y está ya tocando, sobre todo más en campo rival, es que el lateral derecho, a diferencia de Estupiñán, Gross suele meterse mucho más por dentro, es decir, suele meterse más en zonas interiores, incluso meterse como tercer centrocampista. Pero algo que utilizan mucho es que igual están tocando los centrales o incluso los medios, hacen un cambio de juego para March y ya Gross se mete por dentro para ya arrastrar un poco al extremo del equipo rival y que haya un pase claro para March, y una vez recibe March, Gross rompe entre el central y lateral del equipo rival y ahí ya pues puede meter un pase atrás y generar peligro. March now. Pero sí que es verdad que no siempre es así. A veces hacen el cambio de juego, recibe March y Gross, en vez de entrar por dentro, desdobla por fuera para hacer el 2 contra 1 contra el lateral y ahí también llegar a línea de fondo y poder generar una jugada de peligro. Moving the ball effectively, looking for the right moment. Must take
take the lead here. Vamos a pasar con las tácticas y en estilo defensivo presión tras perder la posesión, porque cuando pierden la pelota tratan de recuperarla rápidamente y seguir con sus posesiones tan largas. En anchura 55, porque realmente aunque estén muy juntitos cuando tienen el balón, sí que es cierto que si tienen que hacer una presión arriba, pues igual están un poco más abiertos. En profundidad vamos a poner 70, bastante alta. En plan de juego, construcción lenta y creación de oportunidad, porque es un equipo que siempre trata de sacar el balón desde atrás y en campo rival tener posiciones bastante largas. Y en anchura vamos a poner 1, sí, aquí es donde destaca. ¿Y para qué ponemos 1? Para que sobre todo los centrales y los doble pivote estén muy juntos, estén por dentro, y es que el Brighton acumula mucha gente dentro para hacer combinaciones cortas para después superar la defensa del equipo rival. Por tanto, anchura importantísimo en 1. En fútbol área hemos puesto 7. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero pondremos sale por los centros y guardameta líbero, ya que juegan con la vida adelantada y pues así siempre va a estar atento el portero. A Estupiñán le vamos a poner avance. ¿Por qué? Porque queremos que cuando Mitoma se meta para adentro, siempre que tenga posibilidad, Estupiñán desdobla en la vida real. Por tanto, aquí lo que conseguimos es que cuando Mitoma esté dentro, Estupiñán dobla. Y en cambio al lateral derecho le pondremos invertido, porque a diferencia de Estupiñán, Gross normalmente se mete más en zonas interiores, aunque sí que es verdad que alguna vez pues también podrá desdoblar por fuera. A Caicedo le pondremos cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar, marcaje al centro y conservar la posición, porque queremos que esté sobre todo el rato en este cuadradito entre los 4, 2 centrales más doble pivote. Y a McAllister, a diferencia de Caicedo, le pondremos todo igual menos apoyos en ataque, que lo dejaremos en equilibrado, ya que de los dos Caicedo suele ser el que roba todos los balones y McAllister tiene un poco más de proyección en ataque y avanza en posiciones un poco más adelantadas. A Mitoma le pondremos bajar a defender y importante desmarcarse, porque es un jugador que constantemente cuando puede busca la espalda del equipo rival, por tanto importantísimo desmarcarse, entra al remate, intercepciones normales. Y al Solly March le pondremos bajar a defender, lo dejaremos todo en equilibrado y entrar al remate. A la Lana pondremos apoyo básico, importante básico para que sea un 4-2-3-1 en defensa y también se pueda meter un 4-4-2 en defensa y entrar al remate, sin tocar nada más. Y finalmente a Ferguson dejaremos quedarse en el centro, ataque mixto y apoyo básico. Así que hasta aquí el vídeo del Brighton de Roberto De Zerbi en FIFA 23 y como siempre quiero que me pongas por los comentarios cualquier vídeo, cualquier equipo que queráis que traiga, cualquier cosa os estaré leyendo.